Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy voy a tratar el tema del perdón. Este tema es un tema un poco complejo, ya que el perdón se ha entendido de múltiples formas y que al punto que unas personas dicen, pues a mí perdono, pero el perdón de nada me sirve, pero es porque realmente el concepto no está bien usado. Bien, antes de iniciar el perdón, vamos a iniciar cómo era el hombre en principio. El hombre, desde el punto de vista de la religión católica, aparece en el paraíso. El paraíso es un lugar donde el hombre y la naturaleza viven conjuntamente. El hombre es a la naturaleza como la naturaleza es al hombre, donde todo es bonanza, donde hay una felicidad plena. Nadie es enemigo de nadie, todos son una unidad. El hombre no se siente apartado ni se siente solo, sino uno con la naturaleza. ¿Qué pasa para que surja el dolor y el sufrimiento? El hombre, cuando se da cuenta de su naturaleza, es en donde el hombre se siente desnudo. Es decir, el hombre se siente totalmente aparte de la naturaleza. De lo que antes formaba una unidad, ahora son dos mundos separados, dos mundos cada uno con su propia característica. El hombre desconoce todo lo que le rodea. Para el hombre todo es nuevo, todo es novedoso, y el hombre tiene que comenzar a vivir experimentando. Así, entre tropezones y tropezones, entre experiencias y experiencias, comienza a adaptarse en un mundo totalmente al mundo que él conocía de la tranquilidad y de la bonanza. En ese momento el hombre, al sentirse completamente diferente y aparte del resto de la creación, empieza a sentir la soledad, empieza a sentir tristeza, empieza a sentir desolación, empieza a sentir miedo. Es así como realmente entra en el hombre el dolor y el sufrimiento. Bien, nosotros como personas humanas somos seres inacabados. Por ejemplo, un animal, un gato, una planta, son seres acabados. ¿Por qué? Porque han llegado a lo máximo en cuanto a su evolución. El ser humano no. En el ser humano siempre todo está por hacerse. Desde el momento en que tenemos la
inteligencia. Por lo tanto, nuestra mente, al mismo tiempo de ser una bendición, también es una maldición. Porque gracias a la evolución mental, a la evolución del intelecto, es que el hombre empieza a sentirse diferente de todo lo que le rodea. Y como todo lo que le rodea es nuevo, es novedoso, es misterio, para poder entrar con ese medio, porque no hay otro lugar a donde él pueda salir, sino tiene que entrar en contacto con ese mundo, es que surge la experimentación, la vida en experiencia. Y la experiencia le dice lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que él considera bueno, lo que él considera malo. Pero todo eso viene a raíz de la evolución de nuestro intelecto. El mal y el bien están dentro de nosotros. Bien. ¿Cómo nace el sufrimiento? Primeramente, el dolor. El dolor es algo real. Porque si yo me corto el dedo y me duele, es una cosa real. Pero este dolor de dedo no me lleva a sufrir. Simplemente curo el dedo, lo vendo y con el transcurso de los días el dedo está curado. Hasta allí llega. ¿Qué pasa para que nazca el sufrimiento? El sufrimiento es subjetivo. El sufrimiento es mental. No es real como el dolor. Por eso, cuando hablamos de sufrimiento, sea por algo físico o por algo psicológico, es totalmente subjetivo, está en la mente. Para que nazca este sufrimiento, tiene que haber un dolor. Vamos a hablar del dolor emocional. Pongamos una mujer. Vamos a hablar, no voy a hablar del niño, porque vamos a empezar ahora con lo que es la mujer que es maltratada por su pareja. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese maltrato? Hay maltrato físico. El maltrato físico, en donde la mujer siente el dolor físico, el dolor del cuerpo, el dolor de la piel. ¿Ok? También hay un dolor psicológico, porque en el dolor psicológico está todo lo que conlleva los insultos, las vejaciones, las palabras. La persona le dice, tú no sirves, tú no vales. Llega a minar emocionalmente a esa persona hasta hacerla sentir peor que un bicho, lo más pequeño, lo más rastrero, lo que nadie puede ver. Después hay el otro maltrato, que aparte del maltrato físico, hay maltrato psicológico y hay el otro maltrato en que la persona empieza a aislarse. Pero la persona no se aísla
por propia decisión, sino el ofensor, en este caso su pareja, comienza a aislarla por completo. Es decir, prohibición de los parientes, no puedes ir a visitar a tu papá, tu mamá, tus hermanos. Aquí no se festejan cumpleaños, acá no se festejan aniversarios, aquí no se festeja nada. Amigas, lo mismo. Prohibidas las llamadas telefónicas, es más, no hay celular y vamos a desconectar el teléfono de la casa. Hay un acoso a esos niveles de aislamiento en que la persona empieza a tener ya distanciamiento con el medio y por lo tanto hasta llegar a un distanciamiento de la realidad. ¿Qué ocurre con estos 3 maltratos? Está llegando a herir tanto la psique de la persona que a veces llegan hasta el mismo self, es decir, al ser mismo, a mí mismo. Y allí se generan una serie de heridas de diferente calibre, unas heridas más profundas, unas más profundas que otros, al punto que la persona inclusive ya no puede vivir sin el maltratador. El maltratador pasa a ser su Dios. Cuando la gente le dice, haz una denuncia, no, ya no es, o sea, el temor ha sido superado por el aniquilamiento, por el anonadamiento, que la persona inclusive ya pierde esa capacidad de decidir, de afrontar. Y eso va creando 50.000 heridas, cada una más profunda que otra. Quizás algunas cicatrizan momentáneamente, pero una vez que la persona empieza a dar vueltas en su mente, todo aquello que le hace, que le aplica, digamos, esta persona, que le implica a esta persona, esas heridas vuelven a abrirse, porque las cicatrices son sumamente superficiales. Porque pueden ser cicatrices de que, oh, mira, hoy estaba contenta la pareja y, qué sé yo, se ganó la lotería y bueno, le trajo un vestido, le trajo un perfume. Pero al poco tiempo, al poco rato, porque ella no hizo lo que él quería, entonces empieza con sus agresiones, con todo tipo de agresiones, verbales, físicas y de todo. Y entonces esa herida vuelve a abrirse. Y sobre todo, la persona rumia constantemente lo que esta persona le hace. ¿Y qué pasa con esa rumiación? Esa rumiación le genera odio. Llegan a tener odio, resentimiento, frustración. Pero, ¿qué hace esta persona con todas estas emociones? Pues nada. Viene la persona, le da una caricia y se te acabó. Ay, mi pareja, qué buena pareja es, mi esposo, qué buen esposo es. Y es un círculo vicioso continuo. Entonces, el dolor psicológico que sí existe, el dolor físico, el dolor del aislamiento sí existen, pero ese dolor ya ha llegado a un nivel de generar sufrimiento.
porque la persona mentalmente, al rumiar, si bien la golpiza que le dio fuesen hace 2 años, el aislamiento que le dijo en esta casa no hay cumpleaños y a tus padres no lo ves, hacen 5 años. Ok, por ejemplo, pero la persona cuando recuerda, cuando trae eso a su mente, es como si en este momento, en el aquí y en el ahora, estuvieran ocurriendo. Entonces, ese sufrimiento es mental, porque ese sufrimiento es un sufrimiento invalidante, porque no tiene un sentido. Solo el sufrimiento que lleva a redención es válido. El sufrimiento que no lleva a redención trae un sufrimiento que te ahoga, te asfixia. Bien, yendo a ese punto. Ahora, ¿cómo salir de esto? La persona dice, yo no puedo vivir con esto. Un buen día se da cuenta y dice, si me suicido, porque ya no aguanta, pero inmediatamente dice, tengo hijos, si yo no estoy, ¿qué va a pasar con mis hijos? Si él me trata como me trata, no le importa a los hijos, entonces, ¿qué va a hacer de esos niños? Entonces, por lo menos tiene un frente, tiene una meta, ¿por qué no suicidarse? Pero dice, necesito, y si lo mato, o sea, ya está pensando en el homicidio. Pero también empieza a recapacitar y dice, no, yo no lo puedo hacer porque me da mucho miedo y de repente se va a vengar de mí. O sea, no lo hace por librarse de él, sino por el mayor maltrato que le va a dar a ella, el temor, el miedo. Pero, ¿qué hacer en este caso? Con esta persona, si llega a buscar ayuda, hay que trabajar el perdón. Pero esta persona dirá, cuando cuenta su historia, es una historia que traes tú a tu mente la depravación de esta pareja. Y uno dice, estaría en la cárcel o mejor estaría muerto. Pero definitivamente eso no le puedes decir a la persona que ha venido a buscar ayuda. Entonces, a la persona hay que explicarle, primeramente, que te cuente su historia, qué pasa con todo este maltrato. Y luego, si está en tratamiento, magnífico, y luego le dices que vamos a tener que trabajar el perdón. Y la persona puede quedar sorprendida, pero yo cómo puedo perdonar a ese señor, a ese hombre. Ese no tiene perdón ni de Dios. ¿Ok? El perdón es una decisión voluntaria. El perdón es una actitud que genera sentimientos, que genera pensamientos buenos y sentimientos buenos. No es fácil trabajar el perdón, porque el ofendido está
tan herido, que no quiere ver la luz al final del túnel. Por eso el perdón es todo un proceso que no es de hoy para hoy, sino de aquí a un largo tiempo que hay que trabajar con el perdón. En primer lugar, como ya les dije, el perdón es una decisión voluntaria, es una elección voluntaria, en base a que yo quiero seguir rumiando toda esa historia nefasta que tengo, que lo único que me hace vivir es teniendo miedo, teniendo rabia, teniendo furia, teniendo sentimientos de lastimar, sentimientos de venganza. Ok, no. Entonces vamos a empezar a trabajar el perdón. Primero hay que saber que tú y todas las personas en el mundo somos únicos e irrepetibles. Y otro, soy yo solo y una sola vez. Tú ahora estás con tu esposo. Perfecto, él te maltrata. ¿En ese momento hay alguien que te defiende? No. Si estuviese tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, quizás en ese momento te defienden y te llevan a su casa. Pero te van a defender a ti de lo que tienes en la mente. No. Con esa mente tú estás sola o solo. Por eso que puedes tener a las mejores amigas. Oye, pero vete, divórciate, mándalo lejos, vente a mi casa a vivir conmigo. Todo eso está bien. Pero toda esa historia doliente que tienes va a ir contigo a donde tú vayas 24/7, 365 días al año. Y de esto es que tienes que liberarte. Por eso, en el perdón van la libertad y la responsabilidad van de la mano. ¿Por qué? Porque si tú tienes libertad, tienes responsabilidad. Es decir, yo voy a tomar la decisión de perdonar a esta pareja. Perfecto. Bien. Y conforme vayas perdonando, te vas a sentir en libertad de poder decidir en que me voy a divorciar, esta persona no conviene y yo quiero ser yo como yo soy y a esta persona no lo necesito. La responsabilidad es que después yo voy a asumir en mi libertad toda mi vida como quiero llevarla. Una libertad de decisión buena y una responsabilidad también buena. Por ejemplo, bueno, me voy a la casa de mi mamá una temporada que se calme. Ay, por lo menos voy a ser libre 5 días. ¿Libre de qué? Él sigue acá. Aquí sigue la historia de los maltratos. Entonces, ¿qué libertad tienes? ¿Qué responsabilidad tienes? Ninguna. Allí no estás asumiendo ninguna responsabilidad y tampoco tienes ninguna libertad. Sigues siendo prisionera de tus
historias dolientes. Bien. Otro punto importante en el perdón es la dimensión espiritual. Con la dimensión espiritual, el camino que se abre al perdón es mucho más fácil de transitar. Pero si no hay una espiritualidad de la persona que te está que está trabajando contigo, un psicólogo, un psiquiatra, no cree en Dios, es un ateo, ok, pero con su técnica también te puede llevar a ese perdón, ok. Bien, ¿qué pasa? En primer lugar, hay que comenzar a reevaluar. ¿Qué es reevaluar? Reevaluar es esa persona que es mi pareja y yo, ¿qué somos? Él es un hombre y yo soy una mujer. Sí, pero ¿qué somos los dos? Seres humanos, personas humanas. ¿Ok? Vamos a empezar con eso. Y como personas humanas que somos seres inacabados. Y como seres inacabados que somos seres imperfectos. Porque de lo contrario seríamos perfectos, pero por ser justamente inacabados, somos imperfectos. Cada uno de nosotros tiene una historia. Se empieza. ¿Cuál es la historia de él? La historia de él, pues, puede haber sido que era un niño muy castigado, maltratado. Quizás la mamá y el papá lo tiraron a la calle o él no aguantó el maltrato, los insultos, las negligencias, los abusos quizás hasta sexuales que tuvieron con él, hasta que un día abandonó el hogar. ¿Y dónde llegó a vivir? Quizás en la calle, y se hizo en la calle. Y bueno, un día te encontró a ti y los dos se comprometieron. Ok. Pero él ya tiene una historia de maltrato. Una historia de un maltrato que continuó en la calle. Vivía con un grupo de niños, un día con otro grupo de otros niños, robaba, pedía limosna, qué sé yo. Pero toda su vida es un continuo maltrato. Bien, perfecto. Ahora tú, para que tú te engancharas con esa persona, ¿cuál es tu historia? Porque nosotros no nos comprometemos con otra persona así, oh mira, pobrecito, muy maltratado, y si así te comprometiste, es porque también tú tienes una historia. ¿Y cuál es esa historia? Pues mi mamá, una mujer dedicada a su casa, quien llevaba a casa era todo mi papá, quien ponía orden era papá, pero papá un buen día venía y pegaba a mamá y no sé por qué pegaban, yo sabía que se pegaban y yo lo único que hacía era corriendo y me metía debajo de la cama porque pensaba que también me iban a pegar a mí. Mi padre me gritaba y
tenía que pedir constantemente que pagara mi colegio, que comprara mis útiles escolares. O sea, también hay un resentimiento en ti. O sea, no fuiste la niña tal vez abrazada, besada, acogida, entendida por mamá por un lado, porque mamá lloraba y tú solamente veías, pobrecita mi mamá, como llora, era la víctima. Mi papá, y mi papá qué malo, y mi papá aquí, mi papá allá. O sea, creciste entre dos frentes que ninguno te daba seguridad, ninguno te daba apoyo. Entonces era fácil que tú te engancharas con este hombre. Entonces, para el perdón, en esa revaluación está, si él tiene eso y me maltrata, y ahora yo digo que los maltratos son por culpa, porque yo soy así, me lo merezco, porque además el maltrato de él ha dicho que tú te lo mereces todo. Esas golpizas, esos maltratos psicológicos, esos aislamientos, te lo mereces. Y te llegó a convencer. Pero ahora es el momento de esa revaluación. Él tiene su historia y tú tienes tu historia. Bien. Y dice, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Tú, como persona, ¿qué haces como madre? ¿Cómo ves tú a tus hijos? Cuando tu esposo viene, te pega, te golpea, te insulta, tus hijos corren debajo de la cama a esconderse porque creen que su papá les va a pegar. Tú después hablas con ellos, les bajas la tensión. ¿Okay? Estás repitiendo el mismo círculo vicioso que viviste en tu casa. ¿Ok? Entonces, tú ahora dices que todo lo que te pasa es por tu culpa. ¿Ok? Entonces, estamos viendo esto porque ya hay que comenzar por el perdón primero personal. Bien, porque también la rabia, la furia, el resentimiento, el odio que tienes por esta persona es porque también todo tú lo has volcado en él. Todo lo que él te hace es la culpa de él, porque él es malo, él es perverso y él. La revaluación está para eso, para que tú veas en él esos puntos negativos y en el tuyo también tus puntos negativos. Así es que allí estamos los dos iguales como personas imperfectas. O sea, estamos hablando de dos personas imperfectas. En este mundo no hay ninguna persona perfecta. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con eso? Voy a empezar a perdonarme primero yo. Porque yo un día dije, ay, ¿cómo es posible? Si ese día yo no lo hubiese visto a este en la calle, quizás hoy estaría en otro lado. Y quizás si no hubiese pasado por allí, o quizás si yo hubiese terminado la carrera, o quizás. No sabemos. Si esta pareja no te tocaba, tú terminabas tu carrera, que creo que es de contabilidad, no sé. Pero también te hubieses encontrado quizás un profesional que te hubiese golpeado. Es posible que lo hayas encontrado, porque tú tienes una historia y buscas a repetir eso. ¿Por qué? Porque en ti está que tú te mereces eso. Cuando tú te metías debajo de la cama, era porque tenías el temor, sentías el temor de que tu padre te pegaba, porque tú también eras culpable para que él estuviese enojado. Y entonces, como pegaba a tu mamá, también te podía pegar a ti, porque tú también eras culpable de eso.
Entonces, tú empezaste a generarte actitudes que no te correspondían, simplemente por lo que tú vista y tus oídos escuchaban. Entonces tú dices, por mi culpa mi papá se enojaba, por mi culpa porque mi mamá me dijo que hiciera esto y no hice a tiempo y mi papá llegó y eso no estaba hecho, entonces le pegaron. Entonces yo soy la culpable de eso. Entonces voy a empezar a mi reevaluación. ¿Cuántos años yo tenía? ¿A quién gritaba mi padre? ¿A quién insultaba mi padre? ¿A quién golpeaba mi padre? ¿A mí o a mi mamá? Yo cometí algún acto para que él viniera y golpeara a mi mamá. No. Pero en tu historia ya hay miedo. Ese miedo quedó debajo que por una herida más profunda por tu culpa. Porque tú no eres obediente. Porque la famosa palabra, fracasaste en el colegio y entonces tu papá me pegó porque yo no estudié contigo a tiempo, no hacía las tareas contigo. Entonces, allí está, por mi culpa mi mamá. Pero aquí ya está esa herida abierta. Soy mala persona. No soy merecedora de amor. Cuando empiezas a trabajar eso y te das cuenta que los conflictos de tu papá y de tu mamá no tienen nada que ver contigo. Esos eran conflictos que tu mamá decía eso porque tu mamá tenía su propia historia de maltrato y lo mismo tu papá. Pero no, simplemente lo que tú habías repetido el año era un pensamiento, una situación que no venía a caso para que los dos pelearan y terminaran dándose de golpes. Entonces hay que empezar contigo a trabajar que tú no eras culpable. Y tú empezar a perdonarte. Yo qué malo he hecho para que mis papás se pelearan así. Yo soy merecedora de amor. Claro que eres merecedora de amor. Lo que pasa es que ninguno de tus papás sabían cómo ofrecértelo. Eso es otra cosa. Pero tú sí eres merecedora de amor. Porque el amor se aprende. Pero papá y mamá que no tenían amor interno, ¿cómo podían enseñarte amor? Entonces empiezas tú a perdonar a ese papá y perdonar a esa mamá, porque allí tiene que haber un gran resentimiento. Mamá no me quería, papá no me quería. Entonces vas a empezar a perdonar. A perdonar viendo también la historia de ellos. No es que no querían darte amor. No es que ellos se peleaban porque querían pelearse delante de ti. Eso era lo que cada uno tenía. Y eso es lo que cada uno daba.
porque no tenía otra cosa que dar. Y al no saber cómo darse, se daban de esa manera, de una manera pues sumamente patológica, enfermiza, y tú estabas allí en el medio. Y cuando tú te das cuenta, reevaluándote, que no eres perfecta, porque ahora estás repitiendo lo mismo, y cuando empiezas a trabajar el perdón a papá, el perdón a mamá, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Y no va a ser quizás en un proceso corto, porque cuando realmente uno sabe que ha perdonado, uno sabe y se da cuenta que ha perdonado, porque cuando recuerdo el hecho doloroso que mi padre, mi madre, mi pareja me ocasionaron, ya no siento la emoción que yo sentía, como que me estuviese pasando ahorita. Allí se sabe que uno ha perdonado. La gente dice no, con el tiempo se olvida. No, todo lo que está en el pensamiento, en la mente, está guardado. Y sobre todo, situaciones, hechos, circunstancias, eventos que tuvieron gran importancia para la persona. Por eso, ahora voy a perdonar a mamá y voy a perdonar a papá. Ok, me voy del consultorio, pero no significa eso. Mañana, cuando me recuerdo que mi mamá me decía, porque a ti se te derramó la leche, ahora tu papá me va a pegar, me va a venir otra vez el hígado, me va a venir el miedo, me va a venir la rabia. Nuevamente, el acto de perdón. Madre, yo te perdono. Te perdono. Me duele el perdonarte. Me duele sacarme el sentimiento de rabia que sea contigo. Es como que me estuviese quitando la piel de la mano. Así me duele el tener que perdonarte por esa situación tan injusta. Pero te perdono, madre. Y si tienes espiritualidad y si eres católica, simplemente le dices, Jesús, yo en ti, tú en mí, los dos juntos, perdonemos a mamá. Y así te vas perdonando, te quedas un tiempo, te tranquilizas un momentito, dejas de pensar, dejas de sentir y nuevamente, Jesús, tú en mí, yo en ti, perdono a mi mamá porque me dijo que por esta culpa mía mi padre le iba a pegar. Te perdono, madre, hasta que te hayas calmado un poco, dejas. Y así lo harás un día, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque dependiendo de cuán profundas sean las heridas, hay que hacer perdón. Por eso que cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él le dice 70 veces 7, ¿qué quiere decir? Siempre. Por eso cuando tú vas a perdonar a tu padre, vas a perdonar a tu madre, vas a perdonar a esa pareja tan maltratadora,
vas a repetir y repetir cada vez que se te viene a la mente y lo vives como si estuviese en ese momento, otra vez, te perdono. Me duele sacarme esa gana de perdonarte, pero te perdono, te perdono. Y tenemos que hacerlo así. Es un proceso largo, es un proceso de una temporada. Y si ya tu padre no está, tu madre no está, igual. Si eres católica o de una religión, delante de Dios, Señor, perdono a mi padre por esta situación. Tú en mí, yo en ti, perdono por esto. De esa manera. Y eso vas a hacerlo con todas las heridas que tienes. Y esas heridas van a ser tal vez como este papel, digamos. Y si lo aplastas, mira cómo este papel tiene tantas, creo que no se ve, o mejor creo que se ve así. Cuanto más vueltas demos a este papel, las rayas que se le van a formar ya van a ser unos surcos y posiblemente así sean tus heridas. Mira. Como estos surcos, que son bien marcados. Bien, entonces, ahora, si yo tengo que pedir perdón, lo mismo, de repente, mi madre y mi padre, como yo les guardaba tanto resentimiento, llegó un momento que yo me fui de la casa, me casé con esta persona maltratadora y como él me aisló completamente 5 años, que no mamá, no papá, quizás en ese tiempo falleció mi mamá. Y a mí me hubiese gustado conversar con mi mamá, hacerle preguntas de algunas cosas. Ahora que yo tengo una pareja, ahora que tengo hijos, ahora que estoy sufriendo el maltrato directamente a mí, quisiera preguntarle a mi mamá, quisiera pedirle perdón a ella, porque quizás yo debía haber hecho algo en estos 5 años para estar con ella sus últimos minutos, porque también tengo recuerdos muy buenos de ella y me gustaría pedirle perdón porque no estuve en los momentos ni siquiera para despedirme o estar en su sepelio. Igual, pedirle también yo perdón a ella. Igual, pedirme perdón a mí. No pude terminar la carrera de contabilidad. Entonces, ok. Rumiando que no pudiste terminar la carrera de contabilidad porque te comprometiste con esta pareja maltratadora. Por culpa de él no fui una gran contadora y estaría ganando ahora. Rumiando eso, ¿en qué te beneficias? Simplemente el que tu corazón tenga sentimientos negativos, tu hígado se te tuerza del enojo que tú tienes. Simplemente no fue la culpa de él el que yo no terminara. Yo no terminé porque yo no quería trabajar. Yo quería, como él tiene dinero, dije, ok, él me va a mantener. Entonces, ahora, perdónate a ti misma. Perdónate a ti. Porque tú
elegiste no terminar esa carrera y te está trayendo culpa porque tu padre pagó la universidad durante tantos meses, durante tanto tiempo y tú no. Entonces perdónate. A ti misma busca perdonarte. Las circunstancias ya pasaron. Lo pasado ya pasó. Eso ya no va a volver. Nosotros no podemos retroceder al tiempo ni en una milésima de segundo para que aquello que ocurrió no hubiese ocurrido. Ya no. Eso es una vana ilusión, una fantasía. Así es que el pasado, pasado quedó. Hoy es el presente. Hoy es el momento en que tengo que perdonar. Le eché la culpa a mi esposo. Sí, por tu culpa no terminé. Quizás no le puedas decir a él, oye, perdóname que te eché la culpa, porque esa persona, como no está en terapia contigo, vaya a venir, sí, y te empiece a dar de golpetazos, y te empiece a dar de empujones, y te empiece a insultar. No, simplemente en tu habitación. Te pido perdón porque te eché la culpa. Te pido que me perdones. Pero tú, de ti hacia él en la mente, mas no con él personalmente. No se puede, porque ahí lo tienes. Y el maltrato va a continuar y quizás peor. Entonces, ahora, no es fácil perdonar al ofensor. Y el perdonar al ofensor no significa que porque yo te perdono, mentalmente me lo quito. Y ya cuando recuerdo tus maltratos, ya la emoción no la siento. No significa que yo tenga que volver nuevamente contigo. ¿Por qué? Porque tú no has mejorado. Tú continúas lo mismo. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ya lo perdoné, ya volví con él. Al día siguiente, mira el moretón que tengo. Perdonar no significa volver con el ofensor. Porque lo volverá a hacer, porque ese ofensor sigue, él sigue en su vida. Para él es normal eso. El día que ese ofensor quiera ir a tratarse, tal vez. Pero ahora eres tú. Por eso cuando la persona decide hacer un perdón con este tipo de cosas, el ofensor ya no debe estar al lado de la persona, ya no debe estar. Eso se hace con el caso de los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque el abuso sexual a temprana edad mina el alma de la persona. ¿Qué quiere decir? Entra hasta el sí mismo de la persona, entra al yo de la persona. Por eso que cuando estos niños, sean varones o mujeres, que han sido abusados sexualmente, si no son tratados, tienen una vida llena de pesares, porque no se consideran dignos de ser amados, se consideran objetos para ser tratados y maltratados. Por eso muchos de ellos se dedican a la prostitución, muchos de ellos caen en las drogas,
Muchos de ellos caen en los trastornos alimenticios, en los trastornos de personalidad límite, porque minan el self de la persona, minan el alma de la persona. Y estas personas, cuando hay que trabajar el perdón con ellos, se trabaja después de un largo tratamiento mental de pensamientos, de emociones y de conductas. Y cuando la persona está más equilibrada, se empieza a trabajar el perdón. ¿Por qué? Porque no es fácil perdonar a ese ofensor que te minó tu sí mismo. Y que por eso tú llegaste a donde llegaste, a todos esos trastornos. De que ahorita me atraganto de comida y luego me meto los dedos y lo vomito todo. ¿Por qué? Porque estoy lleno, necesitado de que este vacío que mi self ha quedado en la nada, necesita ser llenado por algo. Y ese llenado es de amor. Pero cuando se siente llenado, como no es suficiente, me lastima, lo vomito. Porque hay asociaciones de violación y luego de rechazo. Por eso la prostitución. Personas que tratan de llenar un vacío y no lo van a llenar mientras no trabajen el perdón. Y con ellos el perdón, se los recomiendo, tiene que ser con la dimensión espiritual. Si eres evangélico, perfecto. Acá no se critica, no se echa la culpa, porque ellos no tuvieron nada que ver. Ya suficiente el medio familiar que no los contuvo, y encima les dijeron que por culpa de ellos, el ofensor dijo que por culpa él lo había provocado. Un niño, una niña, por el amor de Dios. Entonces con ellos sí que hay que trabajar con la dimensión espiritual. Y si eres católico, terapeuta, si eres católico, enseña a esta persona el perdón al estilo de Jesús. Jesús, tú en mí, yo en ti. Traigo a mi mente en este momento a esta persona que me violó tantas veces y de tantas maneras. Quiero perdonarlo. Necesito perdonarlo. Y tienes que hacerlo. ¿Qué tiempo? No lo sé, pero tienes que hacerlo. Porque el perdón te va a liberar. Cuando un buen día recuerdes a ese ofensor, o quizás hasta lo veas, ya no vas a sentir ese temor, esos sentimientos que te dejó contra este ofensor. Ya no. Quiere decir que emocionalmente olvidaste. Mentalmente no lo vas a olvidar nunca, pero emocionalmente sí lo olvidaste, porque ya no sientes ese dolor, esos sentimientos, ya no lo tienes. Y trabájalo. Ahora en esta cuarentena, que posiblemente porque tengas más tiempo, digamos, de descanso, quizás estás rumiando algunas cosas que te pasaron, que mi hermana se quedó con mi herencia. Ok, puedes volver una milésima de segundo a aquel pasado. No.
¿Qué haces trayendo a tu mente, revolviendo tu corazón y tu hígado en la rabia, en el enojo? ¿Quién se está quemando? Tú. ¿Quién se está destruyendo? Tú. Entonces entra al silencio de tu habitación y si eres católico, protestante, judío, mahometano, trae a Dios a ti, trae a Jesús contigo. Jesús, esta rabia que tengo en estos momentos porque mi hermana se quedó con mi herencia. Quítame esta rabia, Señor. Entra en mí y tú y yo te perdono, fulanita. Te perdono, fulanita. Te perdono, fulanito. Y así tienes que hacer. No hay herida más profunda que no sea sanada por el perdón. Y cuando hayas hecho el perdón contigo misma, porque perdí el trabajo, porque no logré conectarme mejor con mi equipo, por mi culpa el proyecto se vino abajo. ¿Estás segura de eso? El 100% lo hiciste, se logró el 40%. Evalúa ese 40% por qué se logró. ¿Quién sabe? Y fue por ti. Y fue el equipo quien falló. O sea, quizás te estás evaluando mal contigo mismo. Estás siendo contigo misma muy confrontativa. Y eso no te permite ver más allá de lo que ocurrió. Por eso, cuando tú has perdonado, eso va a ser de todos los días un largo tiempo, dependiendo de cuántas heridas tengas, cuántas cosas tengas aquí en tu historia. Llegará un momento que los que te ven te digan: oye, te veo con el semblante diferente, no te veo con ese ceño fruncido, te veo más alegre, mira cómo tus ojos brillan, parpadean como si fuesen estrellas, tienes luz, tienes vida. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste una cirugía? Algo. Pero es porque internamente te has sanado. Recordemos que como humanos, y ahora la cuarentena nos lo ha mostrado, podemos poco. Mira, el virus se dispersó por el mundo. ¿Cuántos han fallecido y siguen falleciendo? ¿Cuántos se han contagiado y todavía hay contagios? Los medicamentos están en pruebas, la vacuna en pruebas, todavía en los laboratorios. El ser humano es un ser finito, es un ser pequeñito, podemos poco, pero eso que podemos poco, hagámoslo bien, hagamos nuestro 100%. Pero si no lo logramos el 100%, ok, así fue. No es porque yo no hice mi 100%, las circunstancias se presentaron para que fuese así. Yo no perdí, yo no me gradué de contadora. ¿Por qué? Me encontré con un millonario, ¿ya? Ok. Yo no terminé la carrera, otro lo dirá, porque mi mamá y mi papá fallecieron y tenía 2 hermanos pequeños. Entonces yo me puse a trabajar para poder mantener a mis hermanos. Mis hermanos hoy en día están en la universidad y yo
próximamente pienso entrar también a una universidad. Ahí está. Eso es pensar con sabiduría. Eso es pensar con realidad. Y también tenemos que saber, nosotros no cambiamos. La gente dice, sí, tiene que cambiar. No, señores, nada cambia. Todo se mejora. Por eso que nosotros somos seres inacabables. Porque si cambiáramos, ya seríamos perfectos. Todo el mundo sería un paraíso o todo el mundo sería una debacle. Porque o cambiamos para bien o cambiamos para mal, pero no cambiamos, mejoramos. Por eso que el perdón es un proceso, porque en ese proceso tú vas mejorando tus pensamientos, tus actitudes hacia tu persona, tus pensamientos y tus actitudes hacia el ofensor. Al ofensor lo llegas a perdonar, pero no por eso tienes que volver a estar con el ofensor, porque el ofensor te la va a volver a hacer, porque tú no sabes si él quiere mejorar. ¿Okay? Te lo vuelvo a repetir eso. El perdonar no significa volver con la persona, no, señores. ¿Cómo tú vas a volver a vivir con ese tío que cuando eras pequeñito te violó? Por favor. No se puede. Porque él posiblemente siga de pedófilo. Y de repente hasta se burle de ti y te diga, viste, qué sé yo. Entonces, no. Perdonar, sí. Pero volver con la persona, no. Bien. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad sí existe y está escrito. La gente dice, no, la felicidad no existe. Claro que existe. Porque cuando tú en esta cabecita tienes historias buenas, las traes y te da alegría, te da ánimos. Con esos haces proyectos de vida. Y cuando tienes historias dolientes que la traes y has perdonado, tu vida haces. ¿Por qué? Porque tus hijos van a ser diferentes. Tú los vas a criar de otra manera. Los vas a criar con realidad. No los vas a crear pensando en pajaritos preñados y ni que porque yo le canto esta noche a la luna va a bajar a mis manos. No, eso es romanticismo, eso está bien para un poema. Pero la felicidad existe en la medida en que yo mejoro. Si yo mejoro, a donde yo voy, van a mejorar las cosas. Mis hijos, en mi casa, va a haber más ecuanimidad, va a haber más alegría, va a haber más aceptación, va a haber perdón, va a haber disculpas, va a haber agradecimiento, porque yo estoy bien. Eso es el perdón y es lamentable y muy doloroso. Las historias dolientes sí lo son, pero eso no es el fin de tu vida. El fin de tu vida está escrito en tus manos. El de sacar esa capacidad de resiliencia desde lo más hondo de ti, donde hay sanidad, a través de sacar las historias dolientes y sobre todo a esas historias las agrandamos porque le dimos más aumentativos, a manera que más rumias, más aumentativos le das. Entonces más
sufrimiento, un sufrimiento que no tiene sentido. A perdonar, se empieza a perdonar. El perdón te da vida, el perdón te da libertad, el perdón te da responsabilidad, porque vas a caminar con tu cara, con tu rostro erguido. Aunque tú no tenías culpa de nada, te dijeron que eras culpable, pero no eras culpable. Ahora, como ya te sientes y te sabes internamente que no eras culpable, ¿y por qué? ¿Tuviste la valentía de decidir perdonar? Puedes caminar con la cabeza en alto, con la frente erguida. Bien, espero pues que este tema, que no es fácil de tocar, no es nada fácil, pero el perdonar trae muchos beneficios. Te trae un mundo interno en calma, y cuando está en calma tu mundo interno, tu mente está más clara, tu inteligencia se expresa, tu creatividad se expresa, y las enfermedades no tocan tu puerta. Así es que te vuelvo a repetir que tú eres único e irrepetible. Jamás habrá un señor llamado Juan que se repita en todos los Juanes del mundo. Habrán muchos nombres Juan, sí, pero este hombre Juan será único e irrepetible. Y te dejo con unas palabras del padre Ignacio Larrañaga, un sacerdote de la orden de los franciscanos capuchinos, Dios lo tenga en su santa gloria, fundador de los talleres de oración y vida, que tiene 2 sesiones de perdón fabulosas. Si alguna vez entras en contacto con este grupo, te va a ayudar muchísimo, muchísimo con el perdón. Pero mientras tanto, decide ir a un tratamiento. Cuanto más heridas hondas, profundas tengas en tu corazón, más ayuda necesitas y perdonar mucho. Y bien, te dejo con las palabras pues de Padre Ignacio, que decía: si comprendiéramos, no necesitaríamos perdonar. Y eso es verdad. Si yo comprendo a alguien por lo que me está ofendiendo, su ofensa no me va a llegar, porque lo estoy comprendiendo. Entonces, ¿de qué lo voy a perdonar? Bien, que tengan un bonito domingo. Hasta pronto.